Seguimos en Primera Plana. Descubramos ya quién es nuestro personaje de la semana. Ya es Megan Rapinoe, la goleadora de Estados Unidos y sin duda una de las caras más destacadas de esta competición. Tanto por su actuación dentro del terreno de juego, pero también como lo que dice y lo que hace fuera de él. A sus 33 años y con el brazalete de capitana, Rapinoe ha liderado la ofensiva de su equipo a lo largo de una campaña impecable, al mismo tiempo que ha estado al frente de una lucha en contra del sexismo y de la homofobia. Se ha convertido en una de esas caras símbolo anti-Donald Trump. ¿Qué destacaríais de la figura de Megan Rapinoe? Ana, empiezo por ti ahora. En lo deportivo responde. Entonces tiene cierta autoridad y notoriedad para también visibilizar lo que ella piensa y cómo lo hace. Sí. Y lo hace en un contexto, sí, dentro de un mundial, pero no hay mejor publicidad que un mundial. Entonces es el momento de hacerlo y hacer esas reivindicaciones. Demuestra a las niñas en Estados Unidos, independientemente si están de acuerdo o no con sus ideas, que pueden luchar por lo que quieren y que pueden llegar lejos. Y que eso no les pone un veto para hacer lo que quieren hacer. Rapinoe es una de las deportistas de más alto perfil del mundo que ha manifestado ser abiertamente gay. Decidió hacer pública su orientación sexual en 2012. Fijaos que esto parece que en el fútbol femenino hay más casos también, pero que en el masculino cuesta todavía. Es decir, el fútbol femenino todavía tiene esa frescura que no tiene el masculino a la hora de decir yo soy esto. Pues el masculino por miedo a los contratos, al marketing, ¿Qué os parece? Pues el mensaje de Rapinoe, claro, cambia mucho, ¿no? De lo que podemos ver en el fútbol masculino, que me parece que ha roto barreras interesantes. Ojalá en el fútbol masculino se libere un poco la palabra, ¿no? Que los futbolistas gays puedan hablar sin prejuicios y sin tener dificultades en sus carreras. Y es lo que está Pero pasando todavía es uno de los mundos, el del fútbol, donde más presión hay a la hora de decir abiertamente que alguien es gay, ¿no? Sí, o sea, pero en el masculino decimos, porque en el femenino vemos constantes casos de que no. Sí, ahí también ha habido esfuerzos del lado del equipo de Francia, por ejemplo, de los jugadores, de los campeones del mundo, del equipo de Francia masculino. Tenemos entrevistas de Giroud, de Griezmann, que van en el sentido de decir, sí hay jugadores gay, no hay problema, son nuestros compañeros, lo que importa es el fútbol. O sea, que han habido también otros signos positivos, pero sí es verdad que sí, claro, es minoritario. Existe eso, pero no existe todavía una cara visible de la importancia que pueda tener a nivel Rapinoe en el fútbol femenino que diga yo soy gay. Marinette Pichon en el equipo francés femenino lo dijo y de hecho dijo también que lamentablemente hay otras jugadoras que se han acercado y le han dicho bueno, no puedo decirlo, no se sienten pero bien en el todavía no. de decirlo. En el masculino, pues, no, es un poco más complicado. También en cuanto a las reivindicaciones políticas, ¿existe un componente político en el fútbol femenino que el masculino ya perdió hace años? Cuando vemos a Rapinoe expresar sus opiniones con una libertad. No sé si se haya perdido, pero es muy norteamericano ahí. Pienso que es muy particular de este equipo, es que hay una libertad de expresión, así estén de acuerdo o no estén de acuerdo. De hecho, en la conferencia de prensa antes del partido contra Francia, Rapinoe, que ya había dicho abiertamente anti-Trump, no ir a la Casa Blanca y demás, fue la jugadora que estuvo al lado de la entrenadora nacional, a riesgo que las preguntas fueran dirigidas en ese sentido. Entonces pienso que hay una libertad. Que en el masculino no se dé, creo que no se ha dado el espacio para hacerlo, pero creo que también hay opiniones que se podrían dar. Económicamente, no sé si la diferencia entre el fútbol masculino y el femenino es que la supervivencia del femenino está hoy por hoy basada en su visibilidad y no en las cuentas de los traspasos. Ahora, la visibilidad es lo que más cuenta para, digamos, esa sostenibilidad del fútbol femenino a largo plazo. Cindy. Sí, es lo que le va a dar la posibilidad luego a que puedan tener, porque todo tiene también que ver con marketing, con el hecho que ellas adquieran valor en ese sentido. Entonces, una cosa lleva a la otra. Normalmente me parece que vamos en el buen sentido. Mientras más se hable, ya empiezan a ser conocidas, tienen un poco de notoriedad, en todo caso, algunos equipos. Eso le va a dar, obviamente, posibilidad de adquirir un poco de valor. Pero lo digo y lo repito, para mí lo importante del equipo femenino es también, de todos los equipos femeninos, no es solamente un salario alto, es un salario correcto y el hecho de tener contrato. De hecho, las argentinas luchan por eso y lo hicieron de manera también, lo hacen de manera fuerte en sus países. También es un problema de corrupción.
Porque en muchos equipos que, por ejemplo, un equipo colombiano que gana la Copa Libertadores Femenina el año pasado recibió el premio y lo que hizo su equipo, los directores, fue tratar de repartirlo entre los hombres de ese equipo para subsidiar. Las muchachas se tuvieron que pelear para poder recuperar el premio. Y en el caso de la Argentina, ahora ya van a tener liga profesional. Y es un problema de sociedad en general, porque no solo pasa en el fútbol, hay una desigualdad de salarios en todos los ámbitos de la sociedad, tanto de hombres como mujeres. Y claro, el fútbol, como es el deporte rey, el más visible, es donde lo vemos mucho más. Hace unas semanas hablamos también del tratamiento a veces sexista que algunos comentaristas de fútbol y periodistas deportivos infligen hacia el deporte femenino, por ejemplo, remarcando las cualidades estéticas o físicas de las jugadoras y no tanto sus cualidades técnicas. ¿Cómo ven el tratamiento mediático que se ha hecho del Mundial de Fútbol Femenino por parte de los comentaristas, Damián? ¿Se ha cuidado más esta vez algunos comentarios que a veces vemos en el deporte femenino en general y que están fuera de lugar? Sí, creo que sí. Por ejemplo, en Francia, pues en la cadena pública, TF1, el despliegue mediático, digamos, fue el mismo que ocurrió en el Mundial masculino el año pasado en Rusia, con ese dúo entre Grégoire Margoton, el periodista, y Vicente Lizarazu, el exfutbolista, campeón del mundo en el 98. Me parece que el seguimiento mediático fue muy interesante. Yo también me gustaría destacar también la labor de mis compañeros en el equipo, que publicamos muchísimas páginas de mucha calidad, con muchas historias muy interesantes sobre las futbolistas y el juego. Sí. Se habló del juego, eso fue interesante. También en Francia tenemos un ligero problema. Tenemos en este momento de parte del gobierno francés, de una persona del gobierno, Chiappa, que se ocupa de la igualdad hombre-mujer. La ministra de la Igualdad, sí. Sí, bueno, que tiene una manera de actuar en este momento que es muy fuerte, o sea que obviamente hay un poco de temor también de parte en estos momentos de los periodistas, de parte de todos los que están en la antena y que hablan de fútbol femenino, porque ya han habido en Francia, en todo caso, ocasiones en las que la ministra llama al orden. Llama al orden y... Pero a veces es verdad que, no es por hacer de abogado del diablo, pero a veces es verdad que cuando no tienes esa referencia de alguien que te pueda sancionar, lo peor, a ver si se me entiende, lo contrario a veces es peor. Es decir... Sí, lo que pasa es que hay que también, es poco a poco, no hay que ser, me parece a mí, de manera tan violento, llegar y atemorizar, porque si no, entonces estás creando otra vez una diferencia demasiado insoportable para todas las personas y eso no juega en favor de la igualdad. Me parece que uno debe ser firme, que no hayan faltas de respeto, de hecho, me parece que no las hubo durante el Mundial Femenino, pero al mismo tiempo llevarlo de manera un poco... con más diplomacia, digamos. Pienso que el mejor respeto es hablar, como lo decía Damián, hacer la misma cobertura mediática, tanto hombres como mujeres, y que si una jugadora no es buena, decirlo sin temor, a decir, porque es mujer lo dices. No, no es buena. No es buena. El equipo, Claro. el partido fue muy malo, pues fue malo, porque hay que tener el mismo nivel de exigencia. Sin comparar. Claro, ese es el respeto, de hecho. Lo que pasa que es verdad que yo creo que donde se da el tratamiento diferenciado es cuando se hace hincapié en cualidades físicas o estéticas o de la vida privada de cualquier deportista femenina, cuando no sería de un hombre. Pero en el masculino también, mucha gente que no entiende de fútbol, pero cada 4 años quiere aprender y entender, a veces va a decir, Cristiano Ronaldo, mira qué buenas piernas. No quiere decir que sea un comentario machista o sexista, y simplemente hace un comentario de algo que está viendo porque no entiende el juego. Sí, si vemos, por ejemplo, las redes sociales, James Rodríguez, claro. Las mujeres en los comentarios que y le los dejan hombres son también. impresionantes. Entonces pienso que no hay que irnos al otro extremo, como decía Cindy, en eso estoy de acuerdo. Simplemente, claro, si entiendo de fútbol, voy a hacer comentarios sobre el deporte, es la prioridad. Pero hay gente que no entiende, va a haber otras cosas. Y también ese es el respeto. Bueno, y sin embargo, sí que algunos anunciantes han caído en tópicos de mal gusto, como vamos a ver en nuestra contraportada del programa. Bueno, es cierto que pocos han caído en sexismo, pero sí cuanto menos en clichés femeninos adaptados a sus productos, vamos a llamarlo así. Uno de los más comentados, la hamburguesa color rosa de la marca Speed Burger. Que, bueno, yo la veo y tiene muy mala pinta, pero bueno, marketing sexista para algunas asociaciones. Otra forma encubierta, o muy descubierta más bien, firmas como Nike, que no han dudado en anunciarse durante el Mundial añadiendo a sus spots una figura masculina mediatizada como Neymar, ante la poca mediatización que aún tiene a nivel global un nombre de mujer. Otras firmas y que en cambio han retratado esa realidad del fútbol femenino de forma de equipo coral, sin tener que arrastrar a ningún hombre
ni vestir de rosa absolutamente a nadie. Es decir, hablamos de unos cuantos ejemplos, pero luego hay otros muchos que digamos que no han caído en este tipo de marketing sexista. Cuando la historia de la publicidad ha utilizado el cuerpo de la mujer para vender tantos productos, es complicado a veces hablar de rendimiento y de características técnicas deportivas como se hace con los hombres y no caer en la inercia sexista, como vemos, o en el marketing de lo rosa. Ana. La publicidad es un reflejo de lo que la sociedad está pensando, y antes de hacer estos productos, pues van a hacer un estudio de mercado y es lo que ellos encuentran. Porque estos estereotipos no es que la publicidad no lo impongan, es la misma sociedad que está imponiendo estos estereotipos. Y la única forma de cambiarlo es cuando estamos en casa, vemos un partido y no hacemos comentarios, mira, es una mujer, juega mal, o sea, ese tipo de comentarios que a los más jóvenes pues les está creando una idea que no es la cierta. Es por supuesto, hay que revoltarnos con este tipo de cosas, pero hay publicidad que pienso que a mí, como futbolista que soy también, no me choca. Pero la publicidad, por ejemplo, juega con el mundo de los valores, y es verdad que un mismo valor aplicado a un hombre o a una mujer suena a veces completamente distinto. Por ejemplo, la ambición. Cuando hablamos de la ambición de un hombre, es como puesta en una especie de valor positivo, y cuando hablamos de la ambición hacia una mujer, es sospechosa. Sí, es verdad, pero como decía, o sea, es un reflejo también de la sociedad, es lo que piensa actualmente la sociedad, son las desviaciones que tiene actualmente la sociedad. Y, o sea, cuando veo algunas publicidades y veo el escándalo que hacen alrededor de algunas publicidades, yo creo que no tenemos que caer en caricaturas, o sea, me parece que las cosas han avanzado mucho y que no es tan grave cuando se ve una hamburguesa rosada, y que cuando se habla, por ejemplo, Alex Morgan. Un ejemplo, es la jugadora de fútbol, creo, la más bella del mundo. Y no es grave decirlo, no es grave darse cuenta, ser bonita o ser bonito, porque también tiene jugadores de fútbol que pueden serlo. No es nada negativo, mientras, eso sí, Alex Morgan, cuando está en el terreno, me parece a mí que uno no ve la belleza de Alex Morgan, uno ve que es tremenda atacante. Que va a marcar y lo que va a hacer. Y no es grave, o sea, yo creo que hay que... No, está claro que decir que un hombre o una mujer es guapo o guapa, ahí no entra el componente machista en ningún caso. Quizá donde sí que entre es cuando no se evalúan unas competencias técnicas y se está evaluando otro tipo de componentes. Pero ¿no? en este mundial, y para destacar, sí se evaluaron esas competencias técnicas. Vi el cubrimiento de los periodistas de todo el mundo hablar más de lo deportivo que en lo personal y de los clichés y de lo que estamos hablando, porque de hecho mandaron a los mejores periodistas a cubrir. No fue como un torneo de segunda mano. Sí. Fueron las primeras filas. Claro. Y abrieron noticieros, o sea que ya empieza un cambio. Me queda unos segundos, rápidamente. Apuesta para la final Estados Unidos-Holanda, rápido. Estados Unidos. Estados Unidos también. Países Bajos. Anda, bueno, aquí ya tenemos, fíjense, a un lado de la mesa y al otro. Bueno, pues nada, este minuto lo recortamos y luego ya, después de la final, lo enseñamos. Es broma. Muchísimas gracias por haberme acompañado, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de RFI de France 24. Gracias.